Vengo a contar mi humilde historia durante 20 minutos de cómo empezó el canal de YouTube, de cómo empecé a grabar vídeos sin ninguna intención de dar ninguna clase magistral de cómo empezar una empresa, por ejemplo, en ese sentido, porque no es un éxito empresarial ni muchísimo menos, aunque ahí seguimos luchando y ya es una empresa. Pero más que contar la aventura empresarial de Únicos, contar cómo empecé y por qué y los retos a los que me tuve que enfrentar y bueno, os daré la lata durante 15 o 20 minutos y luego ya pues hablamos con Marta sobre todo de las preguntas que nos queráis hacer. Yo era ingeniero de telecomunicaciones hasta los 30 años que me quedé en el paro, pero ya había dado clases en una academia durante 5 años porque me saqué, de hecho, bueno, era mi trabajo mientras estaba en la universidad, profesor de academia, me contrataron en la misma academia en la que yo había sido alumno, porque suspendí matemáticas en COU, que era segundo de bachiller, y en esa misma academia en la que yo aprendí matemáticas, me contrataron cuando empecé la universidad y estuve dando clases 5 años. Me encantaba dar clase, me apasionaba sobre todo la parte que me tocó a mí, de inspirar a mis alumnos o de motivarles para que estudiaran o regañar a los más perezosos. Esa parte más motivacional era lo que más me motivaba de mi trabajo como profe, porque al fin y al cabo era el que me había salvado a mí. Yo pasé de suspender matas a sacar luego un 10 en selectividad en matemáticas y hacer telecomunicaciones. Imaginaros la ayuda que me dio a mí mi profesor. Pedro, si me está viendo, un abrazo. Esa parte me encantaba, pero terminé telecomunicaciones, había muchísimo trabajo en aquel entonces, estamos hablando de hace muchísimos años, yo ya tengo unos cuantos, y empecé a trabajar en diferentes multinacionales como consultor, me iba todo muy bien, y con 30 años, sin embargo, me quedo en el paro. Trabajaba en el despliegue de red, lo cuento para que sepáis por qué nos fuimos tantos ingenieros de repente al paro, en el despliegue de red de telefonía móvil. Si tenéis mala cobertura en algunas provincias es culpa mía. Y nos fuimos a la calle cuando terminó el despliegue de red, unos 4.000 ingenieros en un mes en España. Por eso a mí lo de las profesiones del futuro, hablar de las profesiones del futuro, no me suele gustar mucho porque los chavales que terminaban telecomunicaciones ese año pues no tenían muchísimo trabajo. Y sin embargo cuando yo empecé sí. Estaba preocupado porque iba a tener una hija, tenía que pagar una hipoteca y me vuelven a llamar de la misma academia en la que había trabajado cuando era jovencito, para que fuera un mientras tanto. Mientras conseguía otro trabajo de ingeniero o el sector se recuperaba, pues tuviera unos ingresos económicos. Pero descubro, por eso siempre digo que aunque fue una desgracia quedarme en el paro, para mí fue pues probablemente uno de los mejores, no momentos de mi vida, pero sí de los mejores retos a los que me tuve que enfrentar. Eso que era un problema se convirtió en la oportunidad de encontrar mi verdadera vocación, lo que realmente me apasionaba hacer. Aquello que es lo que realmente me motiva a hacer todos los días y lo que me hace feliz. Y me gustaba mi trabajo de ingeniero. Y me contratan y empiezo a trabajar allí y 2 años después monto una pequeña academia a las afueras de Madrid. Yo vivo a las afueras, en un pueblo de 10.000 habitantes y ahí monto una pequeñita academia pensando en intentar hacer las cosas mejor, aquellas que no hacíamos bien y bueno, pues por emprender. Vamos a emprender, vamos a montar una academia. Perdonad. Allí llevo ya 20 años dando clases, encantado, con el trabajo que me gusta hacer, dando clases a chavales durante muchos años. Además, yo tengo la suerte como profesor de academia, cada tipo de profesor tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero a mí lo que más me gusta de ser profe de academia es que yo a muchos alumnos los sigo o los ayudo o los acompaño durante 5 o 6 años de sus estudios. Empiezo con ellos a lo mejor en primero o en segundo de la ESO, y los acompaño hasta que llegan a la universidad. Y esa relación que se tiene, y además son muchos menos alumnos en clase, no tengo la desgracia de tener 40 alumnos, como tenía mi hija en segundo de bachiller en matemáticas, por ejemplo. Mi ánimo a esos profesores que sufren con esas ratios. Tengo 6, 7, 8 alumnos y puedo conocerlos mejor, puedo hablar con ellos, a mí me cuentan cosas que no les cuentan a sus padres, si les ha dejado la novia o el novio, o cualquier problema que tienen muchas veces, y esa cercanía, pues a mí me fascina. Pensé, allá por el 2009, creo que nació YouTube por aquella época, que YouTube sería una solución maravillosa. Ya arranco de cómo empezamos. Una solución maravillosa para no tener que explicar una y otra vez, muchas veces, los mismos ejercicios. Una y otra vez los mismos conceptos. A veces en el mismo día, el mismo ejercicio porque venían alumnos a diferentes horas. Y sobre todo porque muchas veces a los chavales, a mis alumnos, se les olvidaban cosas de años anteriores, se les olvidaban cosas que deberían saber ya, por ejemplo, en primero o en segundo de bachiller, y perdían muchísimo tiempo explicando cómo se hacía Ruffini, una factorización de polinomios, a un alumno de segundo de bachiller, y ese tiempo que perdía con él no me permitía explicarle lo que realmente estaban haciendo en clase.
Además hay alumnos que les cuesta más tiempo, y siempre insisto en una cosa, se confunde muchas veces el concepto de inteligencia con la lentitud a la hora de aprender, y no estoy de acuerdo. Pongo el ejemplo siempre de Bohr, del modelo atómico de Bohr, que sus compañeros decían que era la persona más lenta aprendiendo del mundo, y sin embargo, pues luego fue premio Nobel de Química. En cuanto entendía algo, no había nadie que lo entendiera mejor que él. Pero hay alumnos a los que les cuesta más, o van más despacio, o necesitan más ayuda, o no han podido ir a clase incluso. Y pensando en todos esos alumnos, a los que les cuesta un poco más, que me decían muchas veces que era una pena que yo no pudiera estar con ellos acompañándoles los fines de semana, o el día antes del examen, o por las noches, cuando estudiaban solos, pensé que grabar vídeos en YouTube sería una solución fantástica, no me costaría mucho tampoco, y bueno, tiempo seguro y esfuerzo, eso ya os lo puedo asegurar, y que sería maravilloso que los chavales pudieran rebobinarlo, parar el vídeo, verlo una y otra vez, cuando ellos quisieran, recordar un concepto que se les había olvidado. La idea era genial, pero no lo hice. No lo hice porque me daba una vergüenza brutal, porque no tenía ningún tipo de experiencia delante de una cámara, no tenía cámara de vídeo, no tenía sitio donde grabar, no tenía conceptos de iluminación, ni de redes sociales. Yo de hecho había creado el canal de YouTube en el 2006, había arrancado algo más, para que mi madre viera un vídeo de mi niña pequeña contando un cuento. Esa era mi única experiencia, mi único vídeo subido a YouTube en 5 años. Y no lo hice porque me daba mucha vergüenza la crítica. Que lo vieran otros profesores, que dijeran, yo no soy matemático, yo no soy físico, yo no soy químico, yo soy ingeniero, que siempre se meten mucho con nosotros. Yo no le llamo a veces, cuando estoy explicando a los chavales que este coeficiente, a lo mejor le llamo numerito. A veces voy al grano y me salto determinadas explicaciones teóricas que al fin y al cabo en el examen no les van a ayudar. De eso luego si queréis hablamos, porque hay muchas formas de ver eso. Si deberíamos insistir tanto en la teoría o no, etcétera. Soy profesor de academia. Tengo mis defectos, mis taras y a lo mejor mis ventajas. Y me daba mucha vergüenza que lo pudieran juzgar y quedar mal y bueno, pues no lo hice. Así estuve 2 años dándole vueltas, no me atreví, pero yo empezó el 2011, la crisis económica a España, o al menos a donde yo vivo, llegó de una manera brutal, si os acordáis, hace 11 años, y se quedaron en el paro prácticamente la mitad de la gente de mi pueblo. Yo vivo en Velilla de San Antonio, a las afueras de Madrid. Muchísimos padres y madres que tenían a sus hijos apuntados en la academia no podían permitirse pagar las clases, y cuando arrancó el curso en septiembre, pues descubrí, los llamé a muchos de ellos, que tenían la mitad de alumnos en la academia, y que muchos alumnos con los que llevaba luchando 3, 4, 5, 6 años, o 1, ya no estaban conmigo. En ese momento pensé que lo de la vergüenza y el pánico escénico y la crítica me tenía que dar igual. Pensé que a esos alumnos tenía que seguir ayudándolos de alguna manera, no sé, llamémosle compromiso, y pensé que podría ser una idea fantástica, los mismos ejercicios que yo explicaba a mis alumnos que sí podían permitirse la academia, llegar a casa y grabarlos para que los vieran los que no podían venir. Venga, vamos a ello, ya he tomado la decisión, vamos a crear un canal de YouTube, vamos a subir vídeos de matemáticas, de física y de química, pero hay un problema, que no tenía ni idea de nada de eso. Esto era en septiembre, cuando dije, vamos a por ello, pero después de ir a cambiar 5 o 6 cámaras de vídeo, no voy a decir la marca del centro comercial para no hacer publicidad, tampoco es que fueran especialmente buenos, me tuve que ver miles no, pero decenas de vídeos en YouTube, de iluminación, de grabación, de edición, etcétera, y eso que yo no editaba mucho los vídeos al principio, los grababa de un tirón, pero había que subirlos, convertirlos, los formatos, un montón de cosas. Y después de 6 meses preparándome para ello, como soy ingeniero de telecomunicaciones, pues me salió el vídeo fantástico, ¿no? Los vídeos están ahí, siempre los he dejado para que la gente, para que los chavales además entiendan que la vida es un proceso, que la vida no es una carrera de 100 metros, que la vida es una maratón, que las cosas no pasan porque sí, que todo cuesta un esfuerzo. Y los vídeos son malísimos desde un punto de vista técnico, seguro, porque un móvil de ahora graba 100 veces, bueno, no sé si 100, pero a lo mejor incluso hasta 1000 veces mejor que una cámara de vídeo de las que yo tenía, o de las que podía conseguir en aquel momento. Y ya no solo es que fueran malos desde un punto de vista técnico, sonido, iluminación, etcétera, sino que encima estaba muy tenso en el vídeo. No saludaba, empezaba el vídeo diciendo, vamos a hacer un vídeo de asíntotas oblicuas, y traté de hacerlo así como muy rimbombante y muy petulante para que nadie pudiera decir que yo no sé lo que es una asíntota oblicua. Muy mal. Se lo enseñé a mis alumnos
Y bueno, hubo dos reacciones de todo tipo. La mayoría me dijeron, bueno, bien, hemos entendido la síntesis obliqua, profe, pero ese no eres tú. ¿Qué te pasa? Tú en clase estás de otra manera, estás más activo, interactúas con nosotros, te ríes, si se te cae un boli no pasa nada. Además estás muy tenso, se te ve mala cara. Digo, no sé, es que lo he pasado fatal. Después de tener a mi hija, yo creo que ha sido lo segundo peor que he hecho en mi vida. Bueno, después ha habido alguna cosa más, pero vamos, fatal. Y me dijeron, no sé por qué te has preocupado tanto, si lo vamos a ver 20 o 30, además nos estás ayudando. Lo vamos a ver incluso casi obligados porque nos vas a decir, mirad este vídeo antes de explicarnos cualquier cosa, no te preocupes, lo vamos a ver 20. Y hubo una frase que me encantó, una pregunta que me gustó mucho. Siempre digo que de los alumnos se aprende mucho cuando los escuchas y hablas con ellos, que es, ¿te lo has pasado bien? Y le dije, no, ya te digo que lo he pasado fatal. Y dice, pues eso, disfruta, perdonar. El caso es que empecé a hacerlo. Les hice caso, empecé a disfrutarlo. Llegaba de la academia, le daba un beso a mi niña, me tomaba un sándwich, me subía a la guardilla y creo que grabé, sin ninguna intención de ganar dinero, en los 3 primeros años en YouTube gané 40 euros. No amorticé ni la pizarra, que todavía sigue ahí, es de las mejores cosas que me he comprado, la pizarra. Pero grabé 700 vídeos en 2 años. Evidentemente no había vídeos de nada, en aquel momento no había tanta oferta en ese sentido, había muchísimos huecos que rellenar, empezaron a llegar muchísimas visitas. Viralmente, yo creo que al principio fue mi madre que se acababa de jubilar haciendo así clic, 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 clic desde casa, porque no tenía sentido que de repente un día de 40 pasaran a 2000. Empezaron a llegar muchas peticiones de muchísimos más vídeos y empecé a tomármelo con un poco más de responsabilidad porque ya no llegaban solo comentarios de mis propios alumnos, sino de gente de todas las provincias de España prácticamente. Me lo tomé con muchísima ilusión además porque los comentarios eran muy cariñosos en todos los casos. De hecho, YouTube me tiene considerado entre los 10 canales del mundo con menos dislikes de todos, en el mundo mundial. Eso es la bomba. Mejor que cualquier otra cosa que me haya pasado. Es eso, verás, ahora en este vídeo tampoco va a haber muchos, espero. El caso es que me pedían una y otra vez un montón de cosas que no tenía y por eso no podía parar. No hay vídeos de integrales, pues vale, me grabo cometí muchísimos errores, por cierto, ¿eh? Grababa vídeos de media hora, con 30 integrales en el mismo vídeo, en lugar de grabar vídeos mucho más cortitos. Todos los errores del mundo que os podéis imaginar los he cometido yo, y los que me quedan por cometer. Pero de todo eso se aprende, eso seguro. Y empezó a tener el canal muchísima viralidad. En 2 años creo que llegó a 300.000 seguidores, ahora son algunos más, luego os cuento. Y empezó a ser bastante, no preocupante, pero sí estresante todo el tiempo que tenía que empezar a dedicarle. Ya no a grabar vídeos, que también, ya no a tratar de mejorarlos, porque mi obsesión siempre fue por intentar que los vídeos fueran cada vez mejores, veía los vídeos de otras personas y el sonido era muy bueno, la imagen era muy buena y siempre he intentado empezar a mejorar todo lo que puedo y a introducir cositas nuevas que sorprendieran un poco a los chavales y llamaran su atención. Viendo vídeos de otra gente, ya no solo explicando matemáticas, sino explicando cualquier otra cosa. El problema fue que desde el principio le dedicaba, bueno, respondía y sigo respondiendo a día de hoy todos los comentarios que llegan a los vídeos de YouTube. Ahora digo porque ya estoy más tranquilo, pero al principio, claro, con 300.000, con 400.000 seguidores, el trabajo de responder todos los comentarios, que a veces solo era mírate este vídeo, o repasa este concepto, o entra en la web, que me hicieron unos alumnos argentinos en aquel momento, me llevaba 4 o 5 horas diarias. Muchas veces solamente responder los comentarios. Y pensé, y ahora viene ya la parte un poquito más empresarial, que sería maravilloso poder tener una página web donde pudieran entrar otros profesores, donde pudiera haber un foro de dudas y respuestas que encima se pudiera valorar si la respuesta había sido adecuada o no, si te había ayudado o no. No era un foro, podía haber cogido un foro estándar de cualquier módulo informático que me sirviera, pero quería un foro que realmente tuviera vida y que les diera valor a los chavales y pudiéramos saber de alguna manera si les estábamos ayudando o no. Necesitaba ayuda de otros profes y era la solución ideal, o yo pensé en aquel momento que lo sería. Pedí presupuestos y me dijeron que eran 6.000 euros en aquel momento. Ya os digo que gané 40 euros en los primeros 4 o 5 años. Me pareció una auténtica bestialidad. Y como ya el canal casi llegaba al 1.000.000 de seguidores, pensé que podría conseguir, estábamos ayudando, bueno, a 1.000.000 de seguidores, a 1.000.000 de personas no, probablemente más, porque no todos se suscriben. Pensé que alguna multinacional
inocentemente, pues querría apostar por un proyecto de este tipo. Total, solo necesitaba 6.000 euros para hacer una página web y ayudar a un montón de gente gratis. Hice un plan de empresa, ya había hecho alguno para mi academia, etcétera, lo más completo que pude, explicando en qué me lo gastaría y para qué serviría, y diciendo todos los datos de mi canal y todo aquello que les pudiera interesar. Y me fui por todas las multinacionales que conseguí que me abrieran la puerta a aplicarles el proyecto. Acabo dentro de nada, no sé lo que llamamos ya. El caso es que les encantaba, los de marketing flipaban, 1 millón de seguidores. ¿Cuántas visitas dices que tienes? Esto tiene un montón de tracción, la gente de encima lo ve porque le apetece, encima estás ayudando, encima es blanco, es un contenido blanco, no es un contenido de ningún tipo malintencionado. Alucinaban. Pero siempre llegaba a la última parte de la presentación en la que me decían: se te ha olvidado incluir la diapositiva, la slide, en la que nos comentas cuánto esperas ganar en los próximos años con esta página web para compensar nuestra inversión. Y les dije que no pensaba, inocentemente de mí, que se me hubiera olvidado, es que no pensaba ganar ningún euro con todo esto, que yo no quería beneficios en este caso, porque todo el dinero que pudiera llegar a generar, mi intención era dedicarlo a contratar profesores de otras asignaturas, a mejorar los vídeos, a mejorar el equipo. YouTube me ayudó mucho, por cierto, con lo del equipo, etcétera, y a tratar de seguir creciendo y a mejorar la página web, a gamificarla. Yo tenía un montón de ideas para que fuera mucho mejor, y en ese momento, cuando les decía que no esperaba tener beneficios, pues siempre me decían: esta es tu chaqueta, esta es tu mochila, la que está por ahí. Sigo con la misma y nada, ya te llamaremos. Salía por la puerta siempre, giratoria, todas las multinacionales tienen puertas giratorias. Creo que grabé 20 vídeos de movimiento circular uniforme y un par de veces me empujaron y fue de circular uniformemente acelerado. El caso es que en una de esas, termino ya, uno de los informáticos que estaban allí, que trabajaba externamente en esa multinacional, porque había hecho la página web de Iberia, de KPMG y de un montón de empresas más, me agarró por la espalda, pensó que se me había olvidado algo, y no, se llama Fran, ahora mismo es mi socio, es uno de mis mejores amigos, y me dijo: no te preocupes, que te la hago yo. Yo te hago la página web, yo voy los viernes todos los días que pueda a tu casa y la intentamos hacer juntos y la vamos haciendo sobre la marcha. Hubo que explicarle a su mujer, Rocío, que los viernes Fran no iría a trabajar porque iría a la guardilla de un profesor de matemáticas a grabar vídeos, pero lo terminó entendiendo. Conseguimos esa página web, el proyecto ha mejorado mucho y acabo con 2 datos. Ahora son 2 páginas web, unicos.com y biunicos.com. Los vídeos siguen siendo gratis. En unicos.com están todos mis vídeos, que hay 800. En biunicos.com hemos recopilado del orden de 10 o 15.000 vídeos que están repartidos por YouTube, y es muy difícil encontrar muchas veces, de todas las asignaturas, de primaria, de secundaria, de bachiller, de universidad, de todo tipo. Los vídeos son gratis, no hay que pagar por ello, es de lo que más orgullosos estamos. Evidentemente sí que monetizamos una pequeña parte premium si acceden a teoría, ejercicios, etcétera, porque hay que pagar a las personas que trabajan en el proyecto, pero estamos muy orgullosos porque está creciendo muchísimo. En pandemia fuimos muy útiles, de alguna manera nos puso en valor. La pandemia no tuvo nada de bueno, pero bueno, de alguna manera puso en valor a aquellos que habíamos apostado por la educación de este tipo y bueno, y ahí seguimos luchando. Y como ya no hacen falta multinacionales, aunque si alguna me está escuchando, aquí estamos, hola, mientras me queden rotuladores y haya un montón de gente apasionada trabajando en el proyecto, que son un equipazo brutal, pues aquí seguiremos y ya está. Espero que os haya motivado de alguna manera y que os haya hecho reflexionar para todas las preguntas que queráis ahora, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Y ya está. Uf, ya puedo respirar. A mí lo de las preguntas me viene de maravilla porque ya me relajo, como soy profe de academia, lo de responder a veces se me da bien, pero los speech me cuestan. Muchísimas gracias. Estaba leyendo alguno de los comentarios, ¿no? Agradeciendo, bueno, pues que estés aquí con nosotros. Yo, fíjate, lo hablábamos antes de comenzar, reflexionaba un poco y me pondré distintos gorros, ¿no?, a lo largo de esta conversación contigo, David. Como docente, empezaré como educadora y docente, puesto que estas son las jornadas de innovación educativa. Y fíjate, me venía, bueno, ayer cuando veía tus vídeos por la noche, en el fondo son explicaciones magistrales, de lecciones magistrales, que es, bueno, pues todo lo que la innovación docente
parece que no es, ¿no? Los educadores estamos buscando un montón de nuevas metodologías, de nuevas formas de aprender, y sobre todo me resulta llamativo en asignaturas que a veces nos cuestan tanto, ¿no? Las ciencias, las matemáticas, y al final eres tú, una pizarra, un rotulador y el Pitágoras, o sea lo que sea. No tiene nada de innovador. No, en el fondo en no el tiene nada de fondo, innovador. Sí, sigue. ¿Qué opinas? O sea, ¿cuál es tu opinión, ¿no? Como profesor, Pues como docente? es que es muy curioso, me encanta, esto no lo había dicho nunca, me encanta que me hagas esta pregunta. Es que es muy curioso porque a mí a veces algunos profes me critican porque o sospechan que yo quiero acabar con las clases magistrales o que quiero pretender acabar con lo que un profesor hace en clase. Siempre digo lo mismo, lo que un profesor hace en clase es insustituible. No hay 1000 vídeos que puedan sustituir una hora con un profesor si hace bien su trabajo en clase, eso seguro. Y no estoy en contra de la clase magistral, de hecho, si la clase magistral es buena, ¿por qué no? Evidentemente creo que habría que cambiar mucho de lo que hacemos en las aulas, sobre todo en primaria y en secundaria, creo, es mi humilde opinión. Creo que ahí la clase magistral tiene menos sentido y que habría que interactuar más con los alumnos. Es muy difícil que se pueda hacer si tienes 40 alumnos en clase, pero si tuvieran menos alumnos, si el ratio fuera de 22 alumnos, podrían trabajar, ya lo están haciendo muchos profes de todas maneras, con mucho esfuerzo, podrían gamificar el aula, hacer trabajo en equipo, hacer aprendizaje basado en proyectos, podrían hacer muchísimas más cosas que permitiera interactuar más con los alumnos. Pero dicho esto, la clase magistral no tiene por qué ser mala y yo no estoy para sustituirla, estoy aquí para sumar. Si un profesor tiene, de hecho yo lo uso en mi trabajo, tiene dudas o un alumno encuentra que tiene dudas en un determinado tema, pues está genial que pueda recurrir a un vídeo en su casa para verlo más tranquilo, pararlo, rebobinarlo, verlo una y otra vez. Lo puede ver en cualquier sitio, antes de entrar en un examen incluso. Durante el examen me han llegado a decir que también, digo, no, durante el examen no lo veáis, que como os pillen, eso no se puede hacer. Lo pueden ver en su casa, en el autobús, con sus cascos, o sea, da una nueva oportunidad de acceder a la educación de cualquier tipo que es impagable y que no sería muy inteligente negar. Y lo que yo hago en el fondo, y te doy la razón, es una clase magistral como la que hacen sus profesores, con la ventaja de que yo tengo más tiempo a lo mejor, aunque tiempo no me sobra, para poder parar, para poder introducir un sketch o un vídeo. Tiene su trabajo de preparación, de producción, de preproducción y de edición, etcétera, pero tengo más tiempo y no me interrumpe ninguno de mis alumnos. Yo me grabo solo en mi guardilla, no dejo que entre a nadie, le doy al botón de grabar y puedo hacer lo que me apetezca en ese sentido. Y eso tiene una ventaja también que los profesores estaría genial que pudieran aprovechar, porque podrían, a lo mejor por primera vez, explicar las cosas como les gustaría explicarlas y como no pueden hacerlo habitualmente. Entonces, no sé, me parece que todos son ventajas y que puede sumar muchísimo. Pero no deja de ser una clase magistral con un rotulador en la pizarra, ¿eh? A mí me parece que con efectos de edición, de vez en cuando sí que meto un vídeo, una película, un trozo de... Saco a Thor, saco para explicar que no sabe agarrar un martillo con la ley de la palanca, o sea, yo ya empiezo a introducir conceptos y aprovechar que estos chavales son una generación audiovisual total y empiezo a youtuberizar un poco los vídeos en algunos momentos o en concreto. Pero es la explicación, ¿no? O sea, a nivel metodológico se asemeja a la aula invertida, que ya lo estamos empezando a usar, ¿no? En las universidades, quizá a lo mejor en algún instituto se ha visto durante la pandemia, pero a mí una de las cosas que he observado es que vas a lo concreto, al día a día del alumno, y sobre todo es lo que transmites tú, yo creo, como personaje, como persona, ya no como personaje, ¿no? Que no es un contenido estéril, ¿no? Como es muchas veces las matemáticas y la física, por ejemplo, ¿no? Para estudiantes. Entonces, yo creo que pone en evidencia lo importante del docente y no necesariamente la metodología, que también ambas son importantes, pero cómo se relaciona el docente con el estudiante. Y en tu caso, es verdad, fíjate, este detalle no lo sabía, que contestabas a los comentarios, que bueno, pues por desconocimiento no sabía. Ahí es como la relación de feedback, ¿no? Que damos los docentes a los alumnos y que se produce un diálogo, ¿no? Entonces, bueno, es un diálogo menos importante que puede tener un profesor en clase, pero bueno, de alguna manera está ahí. Y me viene muy bien porque dicen, te has confundido en tal minuto o esto no lo he entendido bien, y me viene muy bien para aprender.
Los comentarios de todos mis alumnos, leerlos todos, me ha hecho mejor profesor seguro. Porque yo a veces creo que explico muy bien una determinada materia, un determinado concepto o un determinado ejercicio y descubres que no, que lo que estás explicando no les está llegando. No sabes por qué razón, pero hay muchos chavales que se han quedado colgados en el mismo minuto, porque tienen la misma duda. Te hace reflexionar de alguna manera y estoy convencido de que soy lo poquito profesor que pueda llegar a ser, mucho mejor profesor después de leer todos esos comentarios que antes de hacerlo, eso seguro, eso seguro. Perfecto, os animo. No me están llegando muchas preguntas, no sé si no las estáis haciendo o eran más de apertura. Bueno, os animo en la audiencia a que nos trasladéis vuestras dudas. ¿Y qué piensas? Otra cosa que reflexionaba, ¿no? Y que has comentado es casi la de hacer más accesible a todos los públicos esa ayuda escolar que muchos alumnos no reciben, ¿no? Las academias, los profesores particulares, es un gasto significativo, ¿no? para las familias. Entonces, bueno, yo pienso que eso a nivel social ha tenido una gran repercusión, ¿no? El impacto que has tenido en... Bueno, ya afortunadamente, gracias, hay muchos canales ya de matemáticas, de física, de química y de muchas otras asignaturas. Ya no es una novedad. Ya hay muchos profesores de instituto que se graban y que lo suben a YouTube, y a veces de forma pública, otras veces de forma privada. Muchos profesores ya se han sumado a ese carro y la oferta educativa cada vez es muchísimo más amplia. Que duda cabe que sí, uno de los lemas de Únicos es que estamos aquí para dar las mismas oportunidades a todos. En pandemia se vio, muchos chavales no podían acceder a sus clases. Y hay muchos chavales, como tú dices, que no pueden permitirse una academia o un profesor particular. Me preocupa además ahora muchísimo ese tema en particular porque se está poco a poco reduciendo la exigencia en secundaria, bueno, un poco no, bastante, y está produciendo que muchísimos chavales cuando llegan a bachiller tengan muchísimos problemas, porque no han adquirido la base suficiente como para poder afrontar el bachiller, aunque bueno, están incluso estudiando otro modelo de bachiller diferente, bachiller o formación profesional. Y los profesores de bachiller son los menos afortunados de todos en un sentido, y es que no cuentan con el amor muchas veces de sus alumnos porque no pueden preocuparse mucho por ser amiguitos suyos. Tienen que prepararles con la mayor responsabilidad posible y la mayor profesionalidad posible para el examen que les viene, que es el de selectividad. Y tienen que correr, y tienen que apretarles, y tienen que ponerles exámenes duros, mucho más duros que el que vayan a tener luego, para que vayan bien preparados. Si llegan con muy mala base de la secundaria, los problemas son muy importantes, en primero de bachiller sobre todo y en segundo incluso, y que haya contenido educativo para ayudar a todos esos alumnos de bachiller es muy importante. No el mío, sino el de muchísimos otros profesores que ya lo están haciendo. Porque la educación es el mayor ascensor social que puede haber, y la mejor forma de que alguien de una familia humilde pueda llegar, a mí me pasó, yo soy de una familia muy humilde, pueda llegar a estudiar en la universidad o un módulo de formación profesional o cualquier otra cosa, y si no cuenta con ayuda, y en este caso inestimable y gratuita, de YouTube, o de los que subimos vídeos a YouTube, pues tendrían muchos problemas para poder llegar. Una cosa que me parece positiva de la web, ¿no? Es si tú piensas en lo que ofrece la academia al uso, ¿no? Que puede ofrecer packs de asignaturas, o el profesor al uso que trabaja con un alumno en distintas asignaturas, es un proceso pasivo, ¿no? Que el alumno espera a que el profesor lo organice. En vuestro caso, es el alumno el que tiene que identificar, que no es poco, qué es lo que le cuesta. Tiene que haber sufrido, ¿no?, entre comillas, ese proceso de darse cuenta que eso no lo comprende y hacer el proceso activo de encontrar el vídeo y pelearse con el vídeo y contigo hasta que se entienda. A veces son muy perezosos, porque a mí me han llegado a preguntar muchas veces: ¿tienes vídeos de integrales, profe? Busca integrales en Google o en YouTube, que seguro que te aparecen. A veces son muy perezosos. Muchos profesores sí que hacen ese esfuerzo por sus alumnos de recomendarles determinados vídeos de cualquier otro canal o del mío, para que sus alumnos tengan una ayuda extra. Entonces cuentan con la ayuda de su profe muchas veces en ese sentido. Pero sí que es importante que los alumnos descubran: puedo aprender en YouTube, si no me he enterado en clase, lo puedo aprender en casa, y claro que lo buscan. Y bueno, voy a vender mi libro en mi página web, están todos ordenaditos,
por asignatura, por tema, por curso y por lección. Pero vendo mi libro porque es gratis. O sea, pueden ver los vídeos cuantas veces quieran. No necesitan nada. Voy a trasladar alguna de las preguntas porque si no, como... Dicho esto, hay una Sí. cosa que me contabas antes de lo de la clase magistral, que evidentemente también hacen muchos profesores. Yo los primeros 300 o 400 vídeos que grabé, escribía 20 integrales en la pizarra o el ejercicio que les caía a mis alumnos ese día y lo hacía. Lo hacía hacía como lo suelo hacer y sin ningún tipo de preparación previa. Evidentemente, no hay nada más importante ahora que intentar captar la atención de los alumnos, que cada vez es más difícil hacerlo. Tienen menos capacidad de sorpresa. La exigencia o la poca exigencia en secundaria hace que también estén más relajados porque prácticamente seguro podrán titular, eso es muy fuerte. Y ese captar la atención de los alumnos, que suelen estar bastante desconectados, luego si quieres hablamos del uso del móvil en clase y un montón de cosas más. El mundo que viven los alumnos en el instituto no tiene nada que ver con el mundo real. Los obligamos a vivir en un mundo ficticio. Nosotros tenemos el móvil para trabajar todos los días y usamos el móvil y el ordenador y usamos cualquier tipo de tecnología para ayudarnos o para enviar un email o para compartir información con otros compañeros o para hablar con un profesor de Murcia o de Cuenca y sin embargo tenemos a los alumnos 6 horas trabajando en un sitio para aprender, para evolucionar, para aprender de otros y no nos dejamos utilizar la tecnología. No les dejamos compartir información con otros, les obligamos a copiar apuntes, o lo que está copiando el profe en la pizarra. En el siglo XXI hay alumnos que dicen no borre la pizarra, profe, todavía, con lo fácil que sería hacerle una foto. Insistimos, me subo al púlpito, insistimos en convertirlos en máquinas de memorizar y calcular en un mundo en el que ya no tiene sentido hacerlo. A ver, estoy a favor del cálculo y me apasiona. Evidentemente hay que saber hacer cálculos porque te organiza la mente. Y evidentemente también hay que memorizar y hay que entrenar esa memoria. Pero cuando yo era pequeño había que hacer logaritmos a mano, porque no había calculadoras. Y Newton los tenía que hacer a mano, porque no había calculadoras. Había que memorizar montones de cosas porque o te las sabías o tenías que ir a la biblioteca a buscar la información. Era normal que calculáramos y memorizáramos, pero en este siglo en el que estamos y en este momento actual, los alumnos están desmotivadísimos, desconectadísimos y bastante enfadados, y con razón. Los entiendo, te dicen esto para qué sirve, profe, de tener que aprenderse la tabla periódica de memoria. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, de memoria. Si la usas mucho te la terminas aprendiendo. Yo me la sé de memoria porque la uso todos los días. Cuando la aprendí en el instituto se me olvidó al día siguiente del examen, estoy convencido. Porque si no es significativo lo que aprendes, lo olvidas. Pero a un alumno a día de hoy, aprenderse la tabla periódica, con lo bonito que sería contarles otras cosas, no digo que sea culpa de los profesores, es el sistema educativo que tenemos en España. Los chavales no entienden para qué estudian lo que están estudiando, no entienden tenerse que aprender 100 autores de la generación del 27 de memoria para el examen del día siguiente. Hay cosas mucho más bonitas que poderles contar y los que toman decisiones en este país deberían cambiar urgentemente qué estamos enseñando a nuestros alumnos. Ya no hablo de inteligencia emocional, ni de habilidades emocionales, ni nada. No hablo de contenidos, sin reducir la exigencia. Te pongo un ejemplo, y acabo, y me bajo del púlpito. Un airbag. ¿Cómo funciona un airbag? Pregúntale a un alumno de segundo bachiller por qué vuela un avión. No te dice, no saben explicarte por qué vuela un avión. Es alucinante. Sin embargo, no saben de dónde viene la electricidad. No saben quién era Faraday. Saben que hay una ley, que es la ley de Faraday, pero no saben que Faraday inventó la electricidad porque si se mueve un imán dentro de un campo magnético genera electricidad y por eso hay turbinas eólicas. No les contamos lo realmente chulo de las ciencias y hablo de mi caso. Perdona. Yo creo que hablando y volviendo a la tabla Insistimos, periódica... perdona, ya insistimos, sí. y acabo en 5 segundos, insistimos en que memoricen millones de cosas. Y no tiene sentido. Los ordenadores nos van a ganar siempre en memorizar y en calcular. Y estamos intentando competir con ellos. En Portugal, para que te ponga un ejemplo, todas las fórmulas que necesitan en matemáticas, en física y en química están en la primera hoja del examen. Todas. Pero los exámenes son de pensar. Y a los alumnos se les cuentan cosas chulas que probablemente no olviden. Y eso es algo que deberíamos cambiar, porque si no, estamos perdiendo una generación entera porque están en clase y están... ¿De verdad? ¿Que para mañana me tengo que aprender el número atómico de todos los elementos de la tabla periódica? ¿En serio?
Eso es. Lo que tienen que hacer es aprender por qué están colocados los elementos así, ¿no? Por qué pertenecen a unos grupos. Y contarles otras cosas, cambiar los contenidos. Es. Un airbag, lo explico, que si no me quedo con las ganas. Un airbag, hay una cosa que se llama ácida de sodio, que no me sé la fórmula, pero da igual porque se puede buscar en Google, que es que insistimos en que con una determinada temperatura, que tampoco me acuerdo, pero se puede buscar en Google, después de una chispa eléctrica por culpa de un golpe, alcanza una determinada temperatura y a esa temperatura 23 gramos de una sal, que se llama ácida de sodio, se convierten mágicamente en 21 litros de nitrógeno gaseoso, que es lo que hincha el airbag. Tú le cuentas eso a los alumnos en clase y les pones un vídeo y seguro que un chaval que estaba así desconectado va a decir, oigo, una cosita así se convierte, y eso es el airbag. Y habremos ganado un químico a lo mejor para el día de mañana. Y sin embargo insistimos en otras cosas. Creo que no tiene sentido. Cambiemos qué enseñamos. Lo del cómo, que cada profesor ya elija lo que quiera. Pero ¿qué enseñamos? Por favor. Y ya. Alguno ya estará diciendo, oh. Nos pide uno de las personas que están conectadas si tienes algún consejo para ofrecer a personas que comenzaran un canal formativo, ¿no? Que después de abrir el tuyo, ¿qué pautas o qué consejos les darías? Que no se obsesionen por la parte técnica. Además, en los móviles de ahora, un móvil de ahora ya, el sonido y la imagen es maravillosa. Simplemente que traten de disfrutarlo, que piensen que están hablando con sus alumnos. Yo paro, cuando estoy grabando a mí mismo solo parece que estoy loco porque digo, ¿qué? ¿Lo habéis entendido, chicos? ¿Seguimos? ¿Puedo borrar? O sea, yo interactúo en los vídeos como si lo estuviera delante, me los imagino ahí, que no piensen que hay una cámara delante y que sean ellos mismos. Cuando yo intenté ser otra persona, no lo disfruté, no salieron bien y encima no eran todo lo buenos que podían llegar a ser. Y que no tengan miedo al error, que yo tenía un montón de miedo al error. A mí a veces me dicen que por qué no borro los vídeos en los que cometo errores. Y no los quito, me doy cuenta a veces editándolos y pongo a Britney Spears haciendo un WOT si me he confundido. Y si me he dado cuenta y no quiero editarlos, pues pongo en el minuto 3:27, evidentemente 2 por 2 no es 6, es 4. Era para ver si estabais atentos. En los vídeos en los que hay un error está documentado. Que no les preocupe confundirse, que de hecho cuando un chaval, no quiero con esto justificar que los profesores se deberían confundir siempre, pero si un alumno piensa que su profesor es infalible, creo que no le presta tanta atención. Si sabe que se puede confundir, sigue todos los pasos o intenta entenderlos. Esto puede parecer una excusa, pero me acuerdo que hablaba con el decano de matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, que da clases en cuarto o en quinto de matemáticas en la universidad, y dice que estaba muy frustrado porque en 15 años dando clase, en cuarto curso, siempre se confundía a propósito en el mismo sitio y nunca se habían dado cuenta ningún alumno. Y eso le frustraba muchísimo. Hablando de que si consideran que eres infalible, los alumnos lo dan por hecho y siguen copiando. Ah, bueno, total, si como lo va a hacer bien, a veces es bueno mostrarte como somos. No se atreven, ¿no? David, claro, es que todos somos humanos. A algunos profesores, ¿no? Es verdad claro. que la propia interacción, ¿no? Y cómo se trasladan a los alumnos, pues quizá no se atreven. Sí, pero no hay que demonizar el error ni a los profesores ni a los... Es parte de la ciencia, ¿no? Y es parte de cómo se aprende. Tú eres bióloga, de hecho, ¿no? Sí, o sea, ensayo y error, ensayo y error. Eso es. Además, mola muchísimo lo de te has confundido, profe, eso es maravilloso. Sí, y se acuerdan para todo el año. Si no te confundes, le estás borrando ese momento, le estás quitando ese momento al alumno. Eso es. Preguntaba una persona que está unida con nosotros si cuando eras estudiante encontrabas motivación durante las clases magistrales. No. Bueno, depende, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, en mi caso es depende, en pero filosofía, te preguntan a ti. Pues es curioso, pero a mí el profesor que me convenció para hacer teleco, bueno, me animó a hacer teleco y me llevó a su casa incluso, que su mujer era ingeniera, fue mi profesor de filosofía, que también se llamaba Pedro. Hola Pedro, si me estás viendo. Y me encantaba ir a sus clases, pero en el resto, las de biología también me gustaban, pero porque a mí la biología siempre me ha gustado mucho. Debo decir que no tuve malos profesores, ni muchísimo menos. Todo lo que he llegado a ser en la vida ha sido gracias a mis profesores, pero en el instituto no estaba especialmente motivado. También porque la adolescencia, con 13 años me tocó el primer año ir por la tarde al instituto, porque no había institutos en donde yo vivía y se me fue un poco la cabeza y eso. No estuve nunca motivado, pero bueno, iba probando. En el colegio sí recuerdo algunos profesores que me tenían loco de felicidad, porque eran muy buenos.
de muchísimas asignaturas, pero en el instituto, creo que a lo mejor por mi culpa, probablemente, no tuve esa suerte. De hecho, yo no quería estudiar. Si estudié es porque soy de una familia muy humilde y era la única opción de que pudiera optar a algo que no fuera a trabajar con mi padre, dejar dinero. Y mi padre decía, para trabajar conmigo tienes toda la vida, hijo, pero si te esfuerzas, inténtalo, que tú puedes. Y bueno, estudiaba por compromiso casi. Javier Saura nos pregunta que, bueno, se nota tu pasión, ¿no? Se nota que te encanta enseñar. Y la pregunta es brillante, ¿es necesario tener esa pasión y esa vocación para ser un buen docente? Algunos me criticarán después de decir esto, para mí es imprescindible. La pasión, la vocación, aunque no la tengas, yo la encontré con 30 años, ¿eh? O sea, no hace falta tener vocación de ser profesor desde que tienes 2 añitos. Eso pregunta otra persona, que si nunca es tarde, ¿no? Tenemos muchos estudiantes que lo retoman de segunda carrera, ¿no? Estudian por la tarde, trabajan por la mañana, tienen familias, alumnas, ¿no? Yo si no hubiera tenido la suerte de haberme quedado en el paro, no habría encontrado mi vocación, que no lo era. O sea, me gustaba dar clase, pero no era mi vocación. Yo cuando era chaval no quería ser profesor. Es dura, no es fácil, no, no todo el mundo se puede pero enfrentar a dar dicho esto clase. sobre la vocación, evidentemente, pasión por enseñar, luego ya la vocación, pero pasión por enseñar algo, pasión por mejorar, pasión por ser el profesor que tú siempre hubieras querido ser, o que tú siempre hubieras querido tener, y empatía, eso es seguro. Si no eres empático, es muy difícil que puedas interactuar con tus alumnos de igual a igual, entre comillas. Siempre digo que hay que ser firme pero cariñoso, pero tienes que empatizar con tus alumnos y recordar cuando tú eras alumno y cuando tú suspendías o no. Porque los conocimientos los doy por supuesto. Un profesor de física en el instituto es físico seguramente y sabe más física de la que yo sabré nunca. Entonces eso lo doy, pero no se trata de saber muchísimo de una materia, sino de alguna manera saber hacérsela llegar a sus alumnos. Ser muy friki, dejarse llevar también por lo que tú eres. Si te gusta mucho el cine, pues mete ejemplos del cine en tus clases. Si te gusta mucho, yo soy muy friki, a mí me gusta Star Wars, Matrix y todas estas pelis, pues yo le meto todos los ejemplos que puedo de superhéroes y cosas así. Aportar cosas de ti mismo para que tus alumnos también te conozcan, porque muchas veces termina un curso después de un año y los chavales no saben ni de qué equipo es el profe, ni qué le mola hacer en los fines de semana, ni si le gusta correr, no sé. Hay que intentar darnos un poco nosotros a nosotros mismos para que ellos también se nos den a nosotros. El aprendizaje es emocional. Yo creo que la relación profesor-estudiante, ¿no? es vital para el aprendizaje. Bueno, a nivel de estudios educativos. Al menos hasta la universidad, seguro. Seguro. En muchos casos la universidad, te lo comentaba antes, Stanford ya tiene más cursos online que presenciales. Hay muchas carreras universitarias, no tan prácticas a lo mejor como biología o telecomunicaciones u otras, que pueden perfectamente llevarse online. Yo no creo que el que sea online, hombre, es otro tipo de relación, ¿no? Y con estudiantes adultos... con menos tiempo. Con menos tiempo facilita muchísimo y sí que puedes tener una relación con tus estudiantes aunque sea online. Ahora con la tecnología que tenemos. Eso es, o sea, no es lo mismo, es un poquito diferente, pero bueno, siguen estando en valor las personas, aunque el ecosistema sea el aula virtual. Yo misma hablábamos de las clases, ¿no? Yo he comenzado a dar clases también online esta semana y es que a veces te quieres tragar la pantalla, ¿no? Para poder hablar con tus alumnos, pero hablas, y ellos te hablan. Y online a lo mejor a día de hoy es más fácil tener relación con tu profesor universitario de lo que era en mi caso. Yo solo hablé en la universidad con 2 profesores. Eso es. Y Charo, 150 personas. Charo y Emma, ¿no? La de matemáticas y la de física. Bueno, y los de laboratorio, evidentemente. Pero con el resto de los profesores yo no hablé nunca. Eso es. Entonces, ¿se podría haber sustituido por una clase online? Perfectamente. Y ahora con la tecnología que puedes hacer videoconferencias, por desgracia lo hemos sufrido durante 2 años, obligatoriamente. A lo mejor puedes tener más relación online con tus alumnos que las que muchos alumnos tienen con sus profesores universitarios. Es verdad que se nos olvida. Aquí además, seguro que lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? A ver si ahora... Sí. No, tenemos muchísima relación. Yo creo que ha cambiado el concepto, ¿no? De profesor-estudiante y somos figuras mucho más cercanas, pero vamos, en nuestra época no te atrevías a preguntar a un profesor, desde luego que no.
Voy a revisar un poquito las preguntas para no dejarnos nada. Yo creo... Venga, animaros. Animaros, eso es. Yo quería preguntarte... Si no, les explico cómo vuela un avión, ¿eh? Quería especificar un poquito sobre el tema de ciencias y matemáticas, porque hablabas de la crisis de nuestros estudiantes en cuanto a la atención, a la bajada de exigencia del currículum. No obstante, está cargado de contenidos, ¿no? El currículum, sobre todo en primaria, yo creo que muchas veces, quizá a lo mejor en bachillerato, tengo una primera pregunta, es si crees necesario todo aquello que hemos dado en bachillerato cuando accedes a una ingeniería, ¿no? Si después de haberlo hecho y ahora preparas a personas que quieren acceder a ese tipo de carreras, ¿es necesario tanto contenido? Es necesario tanto contenido si se cambiara el contenido, como te decía. Porque ¿qué contenidos les exigimos prepararse para la selectividad? A lo mejor no tiene sentido. Pero sí que es importante todo el contenido que puedes llegar a aprender en bachiller, ya no solo de matemáticas si quieres ser ingeniero, de filosofía, de latín, de biología, de lengua, de inglés y de tantas otras asignaturas. Tienes en ese momento 16 o 17 o 18 años, la mayoría de las veces no sabes a dónde vas a enfocar tu carrera. Yo cuando terminé selectividad no sabía qué carrera iba a hacer. Quería ser astrofísico, quería ser aeronáutico, pero no me dio la nota. Quería ser biólogo, te lo prometo. Pero yo no tenía una vocación clara de que mi hija cuando terminó bachiller sabía que quería ser enfermera. Lo tenía clarísimo, pero la mayoría de los chavales no lo saben. Entonces, si te dan un amplio abanico de conocimientos, pues puedes encontrar más o menos cuál es el camino que te gustaría seguir. Pero cambiando, como te decía, esos conocimientos, que sepan para qué sirve lo que están estudiando en el mundo real, que es que no se lo contamos. Sí, no hacemos las matemáticas. ¿Para qué sirve la trigonometría? Pregúntale a un alumno para qué sirve el seno, el coseno y la tangente. Y yo les digo rápido siempre, gracias a los triángulos y el seno, el coseno y la tangente, 3 antenas móviles en diferentes situación nos están localizando, están triangularizando nuestra posición. Con las fórmulas que te están explicando en bachiller, Google sabe dónde estás ahora y el Google Maps funciona. Se pueden contar tantas cosas, quizás porque soy ingeniero le busco siempre una aplicación a todo. O porque has un ejemplo a trabajado, todo. ¿no? También Claro. en otra vocación que no sea... Pero cuéntales eso, cuéntales que con la química se pueden hacer todas estas cosas, que pueden orientar su carrera a hacer los combustibles inteligentes, no, sostenibles del futuro, a conseguir la nueva pila de combustible que se está investigando en Aravaca, en Murcia. Están haciendo pilas de litio, de sodio en lugar de litio. Cuéntales todas las cosas que pueden hacer. Perdona, que me aturullo con un montón de cosas que se me vienen a la cabeza, pero cuéntales todas las posibilidades que tienen y qué tiene que ver lo que están estudiando con el mundo real. Si quieren estudiar literatura, pues que no se tengan que aprender 20 autores del 27, que recomiéndales libros, dónde pueden ir a una charla literaria, dónde pueden asistir a escuchar a diferentes autores, no lo sé. Cambiemos los contenidos que les estamos enseñando, sobre todo porque si no, selectividad se convierte en los mismos ejercicios de siempre. Es que cada vez que me preguntan una duda en bachiller en los últimos 20 años, les digo, es igual que este vídeo de hace 20 años. Es que es exactamente igual. O sea, ayer me preguntaba una alumna una duda de estequiometría de un examen de selectividad del año pasado, le digo, mírate este vídeo que grabé hace 11 años porque es idéntico. Entonces, no hemos cambiado nada y seguimos insistiendo en lo mismo de siempre. Cambiemos eso. A ver, es mi sueño y es utópico y es lo que me encantaría hacer, porque veo que lo que estamos haciendo no termina de funcionar. Y los chavales no llegan todos a la universidad y cuando llegan a la universidad lo pasan muy mal porque no tienen los conceptos que necesitan o descubren que la carrera que han elegido no es la que a lo mejor les gustaría hacer. También no les acostumbramos a ser resilientes. El primer año suspenden 4 y ya creen que lo tienen que dejar o lo dejan. Yo aprobé física a la 5ª convocatoria y el primer año suspendí curso en Teleco. Y el segundo año casi lo dejo y no fui a clase. O sea, vamos a hacerles un poco más resilientes porque el abandono universitario creo que está en torno al 40 o el 50% en el primer año en las carreras de ingeniería y de ciencias.
Es una pena el esfuerzo que habrá costado a sus padres que lleguen a la universidad para que la mitad de los alumnos el primer año lo dejen. No sé, creo que hay que cambiar muchas cosas, pero a mí no me compete y a casi todos sus profesores tampoco, seguro. Es muy complicado. Yo entiendo que ser docente en bachillerato al final tienes a tus estudiantes, tienes la responsabilidad de que accedan a la carrera en la que hay una nota y en la que entran en competencia. Entonces, yo misma, es que al final quieres enseñar a ese examen, independientemente de tu ideología educativa, tú quieres que tu alumno, tu alumna, entren en la carrera de sus sueños y para eso tienen que sacar una nota en un examen, independientemente de lo que tú pienses, ¿no? Siempre digo que mis 10 para todos los profesores de bueno, para todos, los de primaria, pero los de bachiller en particular son los menos agradecidos porque suelen ser los más duros porque tienen que serlo. Mis 10 a todos ellos. Y seguro que están enseñando cosas que no les gustaría enseñar y contándoles cosas a los chavales que no les gustaría contar, pero tienen que preparar a sus alumnos para que aprueben un examen que está ahí y que es implacable. Entonces, mis 10 a todos los profesores, a todos, y a los de bachiller, que es lo que más me toca a mí, porque yo doy clases de bachiller en la academia, muchísimo más. Pregunta a uno de nuestros oyentes que ¿dónde te ves en 10 años? Es una pregunta un poquito más personal, pero bueno. No lo sé. Hombre, me encantaría seguir dando clases, es lo que disfruto. Yo ahora a día de hoy doy menos clases que antes, presenciales en mi academia. Tengo mucho trabajo, el proyecto exige mucho, pero sigo, y no gano mucho dinero en la academia, ni muchísimo menos, pero sigo yendo porque me encanta interactuar con los alumnos y esa parte emocional es la que me toca. De conseguir que un alumno que quería dejar de estudiar o pensaba que nunca aprobaría ni un solo examen, o estaba desmotivado, consigue llegar a la universidad o aprobar su primer examen, esa carita de felicidad, ese lo hemos conseguido, ha costado trabajo, para mí es impagable. Me veo haciendo algo parecido, espero a eso. Pero la vida da muchísimas vueltas, es que... A estos alumnos además hay que enseñarles que la vida da muchas vueltas y a ellos les va a dar muchas más. Hay estudios que dicen que esta generación va a tener 4 cambios de profesión en su vida laboral. No de trabajo, de profesión. No de ingeniero a profe es una. Pues imagínate 4 de profesión. Porque el mundo cambia muy rápido. Está cambiando muy rápido. La tecnología lo está cambiando todo. Hay que enseñarles a adaptarse a esos cambios y por eso a lo mejor hay que insistir menos en esos contenidos estrictos y enseñarles a que fluyan, a que sean capaces de tener sentido crítico, a que cojan información de internet, a que la compartan con otros, a que trabajen en equipo. Creo que son las habilidades que más deberíamos estarles contando también, más allá de insistir en tanto contenido, porque es lo que les va a venir bien el día de mañana, cuando tengan que enfrentarse al mundo real. Pero en el instituto no les dejan trabajar en equipo ni interactuar con... Fíjate, yo creo que sí que a veces ¿no? Se intentan nuevas metodologías, se trabaja en equipo, en etapas educativas inferiores también, pero creo que nos vamos a los extremos y creo que cuando hacemos eso nos olvidamos de los contenidos. Fíjate, si tú te fijas en un libro de ciencias, a lo mejor no sé de matemáticas, están los contenidos y luego está la parte experimental que deja fuera los contenidos y esto, venga, ahora juega un rato con los materiales. O sea, cuando nos volvemos innovadores no somos capaces de integrar los contenidos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo contigo. Es una pena, porque al final es a través de la experimentación y tú puedes introducir el contenido, o en la vida real, cuando hablas de un airbag, pues es que el contenido científico pertenece a la vida real. Claro, luego le puedes explicar la fórmula. Sí, pero estoy de acuerdo contigo en que muchas veces cuando se intenta innovar en exceso, se pierde la esencia de lo que tienes que enseñarles. Y se habla mucho de inteligencia emocional y de otras habilidades y de todo lo que te he dicho antes yo de trabajo en equipo, etcétera, que evidentemente se tiene que enseñar a nuestros alumnos a adquirir, pero se puede enseñar en todas las asignaturas de forma transversal, pero no podemos convertir el contenido de una asignatura en concreto en que trabajen en equipo y se diviertan y interactúen entre ellos. No, ese no es si esto es literatura y vamos a trabajar esos contenidos. Hay que tener mucho cuidado con la innovación. Yo defiendo que los chavales tengan el móvil en el aula, pero la innovación educativa no es que todo el mundo tenga una tablet en clase. Se puede ser muy innovador en física con un barreño de agua y un trozo de madera para explicar el principio de Arquímedes. Y es mucho mejor eso que vean un vídeo. Entonces, se pueden hacer muchísimo. De hecho, yo siempre digo que un profesor de física debería estar todo el día con el de gimnasia, en el patio, enseñando física.
y lo digo en serio, deberían salir más los chavales que estudian física en el instituto a que les expliquen por qué botan una pelota o qué es un tiro parabólico. No lo sé, es que, Sí, sí. no sé, Totalmente será de porque estoy acuerdo. enamorado de ella y de la física que controlo, porque luego tengo amigos que saben de física, de teoría de cuerdas, etcétera, etcétera, y no se lo contaron. Mira, esto es muy chulo, me acabo de acordar. No nos cuentan en el instituto nada que tenga que ver más allá de la física clásica. Yo salí del instituto sin saber que el universo se expande, sin saber qué es la materia oscura, que no tiene que ver con Star Wars, es que compone, creo que es ahora meter la pata, el 70% del universo creo que es materia oscura, que no sabemos lo que es. Hay la teoría de cuerda, los agujeros de gusano, todas estas cosas que vemos en las pelis, sí se estudian físicas. Tengo amigos que son físicos y les da muchísima pena que no se lo cuente a los chavales, porque a muchos chavales ese tipo de cosas les apasionan, Y no te las pero no saben ni contestan. que existe. Sí, sí. Mi hija, no sé dónde debió leer algo de la teoría de cuerdas y se lo planteó a su profesor y dijo, no está en el currículum. No les Ya. contamos eso, pero se tiran durante 3 años haciendo ejercicios de tiro parabólico, vamos, hasta que... Tengo una pregunta muy importante de una de las oyentes acerca de tu opinión sobre el sesgo de género en las carreras de ciencias. No sé si tienes más alumnas en las academias, menos. Cierto que en las ingenierías eso es así. Fíjate, yo no creo que sea exclusivo, ¿no?, de nuestro país. Trabajé muchos años en Estados Unidos y una de las razones por las que pude trabajar es porque era percibida como una minoría y de ciencias y mujer. Fíjate, los biólogos no somos minoritariamente, no somos minoritarias, pero sí que es verdad que allí también, ¿no?, las matemáticas y la física, bueno, pues no se inculcaba, ¿no?, de alguna manera en que fueran carreras de niñas. Hombre, yo pienso que hemos avanzado mucho, pero ¿qué percibes tú con tus alumnas? Importante. Y con tu Muy, hija, muy a lo importante. mejor. A ver, para empezar, la capacidad es la misma, eso seguro. Mis alumnos más brillantes en lo que se refiere a las notas en la academia, los más brillantes con diferencia han sido siempre chicas. Estamos hablando de ciencias, ¿eh? O sea, lo que pasa es que casi todas las chicas que sacaban 10, a mi academia no solo van alumnos que quieren aprobar, también alumnos que quieren sacar un 10 para entrar en medicina. Terminan todas entrando en medicina, por ejemplo. Bueno, una se hizo maestra y me hizo mucha ilusión. Ha sacado 10 en todo y quiere ser maestra. Ole. Pero como no les contamos a los alumnos qué hay detrás de las matemáticas, de la física o de la química, como no les contamos que las matemáticas y el Big Data y el análisis de datos tienen un componente social y pueden cumplir unas labores sociales para ayudar a que el mundo sea mejor, increíbles, las posibilidades son infinitas. O sea, como no les contamos eso, y las mujeres, no me gusta generalizar, ¿vale?, tenéis, o creo, una vocación de ayudar, o que no tenemos los chicos, estoy generalizando mucho, perdóname, como creo que tienen esa vocación de ayudar, quieren que con las matemáticas y la física no se puede. Y directamente las quitan de sus posibilidades. Y casi todas mis alumnas más brillantes terminan en medicina o se van a la rama biosanitaria, etc. Dicho esto, cuando yo estudié Teleco había 2 alumnas entre 100 alumnos. ¿Vale? Y ahora, evidentemente no es así. En ingeniería a lo mejor hay un 30 o un 40% de chicas estudiando, cada vez hay más. Y además yo siempre les digo también que hay que dar ejemplos positivos, porque siempre estamos dando ejemplos de ingenieros o de médicos o de científicos y no contamos qué están haciendo las mujeres en este país en lo que se refiere a la ciencia, que tenemos científicas increíbles. Mi amiga Luz Rello es una de las mejores investigadoras del mundo en lo que se refiere a la dislexia. E hizo lingüística e informática. Y está ahí. Y te podría contar ejemplos de un montón de mujeres y de chicas que han hecho carreras técnicas. Bueno, todos los jefes que yo tuve como ingeniero eran mujeres. Deberíamos contar ejemplos mucho más positivos y enseñar también desde pequeños que las ciencias tienen un componente de ayuda a la humanidad que muchas veces no se percibe. Si no hubiera ingenieros electrónicos o informáticos, no habría escáneres para salvar vidas o aparatos electromédicos, etc. Si les contamos a lo mejor eso, a lo mejor alguna chica dice, pues yo quiero ser la próxima que diseñe una aplicación informática para esto. Y nos estamos perdiendo un corazón y un alma en lo que se refiere al desarrollo de la ciencia, brutal, el que tienen las chicas generalmente. Pero estoy generalizando. Bueno, yo creo que también podemos darle la vuelta y pensar, ¿no?, que también sería bueno
que hubiera hombres en carreras típicamente, ¿no? Femeninas, ¿no? Hablabas antes de enfermería, o incluir valores femeninos en carreras de ciencias, ¿no? Que tendemos a usar temas de ingeniería, se han usado históricamente, ¿no? En guerras y demás, bueno, pues tienen otra parte muy positiva, ¿no? Que quizá sea más afín a valores típicamente femeninos. Hay mucho camino por hacer, de todas Sí. maneras. Yo les cuento a mis chavales quién es Heidi Lamar, por ejemplo, que fue la inventora del wifi. Y era una actriz, además tiene una vida maravillosa, y era actriz de Hollywood. Y rechazó el papel creo que sin el papel de Casablanca, de femenino, que cogió Ingrid Bergman. O sea, Heidi Lamar, gracias a ella tenemos wifi. O sea, Vera Rubin fue la inventora de la materia oscura. Hay muchísimos ejemplos que no vienen en los libros de ciencias. Pero claro, si no les cuentas a tus alumnos de bachiller qué es el wifi y cómo funciona, es que tampoco hay tantas cosas que no les contamos. Llevamos con wifi desde hace no sé cuántos años, 5, 6, 7, 8, 9, y pregúntale a un chaval cómo funciona, o de dónde viene, o qué sentido tiene, por qué, dónde está, qué hay ondas. Cuéntaselo. Es que seguimos con lo de los contenidos de antes. Y habría que cambiarlo urgentemente, porque a lo mejor empezaríamos a contarles otras cosas. La mujer ha llegado a la ciencia muy tarde. Vera Rubin no se pudo matricular en astrofísica. Estamos hablando de los años 70. Y sin embargo, pues fue una de las físicas más importantes de la historia. Y tantos y tantos ejemplos más, porque la mujer no ha llegado antes, y siempre se conoce solo a Madame Curie, pero hay muchísimos ejemplos que podríamos contarles. Y si cambiáramos los contenidos, pues esos son los contenidos que habría que cambiar, ¿ves? Por Quizá ejemplo. no tanto contar, fíjate David, yo creo que acercar más la escuela al mundo real, ¿no? En el mundo real hay muchas investigadoras, hay científicas, hay científicos también. Sí. Que fíjate, yo a veces como madre, ¿no? He intentado en los colegios de mis hijos, bueno, pues hacer esa conexión, y es verdad que a veces los colegios son muy herméticos, ¿no? Y refractarios a que entre la comunidad, y la comunidad hay una vida real, ¿no? De personas que trabajan y que pueden aportar sus historias, ¿no? Eso sería maravilloso, lo que estás diciendo, maravilloso. Porque si no es demasiada responsabilidad en una figura, ¿no? Al final Sí. el docente es uno, ¿no? O un equipo docente, pero el colegio está en la comunidad, y se trata, yo creo que también de fortalecer las relaciones con otras instituciones, ¿no? de la comunidad. Por eso te decía antes que las aulas son mundos completamente burbuja del mundo real. Las aulas, me refiero en secundaria y en bachiller. Es que no tiene nada que ver lo que hacen dentro del aula con lo que ocurre fuera, y debería integrarse, seguro, y que fuera gente a contarles qué es hacer una película, o qué es, o por qué vola un avión, y que vaya una pilota, no sé si se dice una pilota. Yo he volado en un caza con la patrulla Águila y allí había una chica piloto. O sea, que vaya, no sé. Gente de carne y hueso. Claro, ¿no? y que les cuente qué significa ser médico, qué significa ser enfermera, qué significa ser psicólogo, qué significa... He dicho enfermera, podría haber dicho enfermero, ¿ok? O sea, ¿qué significa? En el día a día. En el día a día, sobre todo, ya lo hacen algunos institutos. Mi hija fue a visitar algunas empresas, una en particular, pero orientada a lo que en aquel momento ella quería hacer. Ella quería ser psicóloga, y la llevaron un día, el instituto de mi pueblo lo organiza, ¿vale? Les llevan a diferentes sitios para que vean de qué va eso que ellos creen que es su vocación. Pero es que debería ser el mundo el que se acercara a la escuela, y no... Sí, también. Y si pudieran contarle todo tipo de personas, un mecánico, cuéntale a los chavales cómo funciona un coche, que es un coche de gasolina o diésel, o que es solo biocombustibles, cómo funciona un coche eléctrico, no sé. Se les podrían contar muchas más cosas y de otras maneras, y acercarlo. Si acercáramos el mundo real a las aulas, sería maravilloso. Otra de las acciones, tenemos que ir cerrando. Yo creo que no me he dejado ninguna pregunta. Quisiera cerrar un poco, bueno, pues como empecé con la reflexión hacia el docente. Creo que la primera cosa que te he comentado era de las clases magistrales, pero sí que me gustaría cerrar las jornadas, ¿no? Poniendo en valor la figura del docente, que yo creo que tu caso es ejemplar, ¿no? Por todo lo que transmites, e insisto, reflexiono, ¿no? Que son... creo que entras en una etapa vital, ¿no? Para un estudiante en el que
determinadas asignaturas son un mundo y tu persona, tú con tu persona y trasladando tus conocimientos consigues bueno, pues que no solo que aprueben, sino que saquen buenas notas, que te quieran ver de manera voluntaria y que, bueno, y que te paren, ¿no? Cuando has venido aquí te paran y... Bueno, y que se motiven para estudiar también, pero dicho esto, yo no me considero un docente ejemplar. Te lo digo en serio, el docente es el que está día a día en las aulas, el que está compartiendo con ellos sus frustraciones. Lo mío es muy fácil, en el fondo, porque a mí yo no les suspendo, yo no les pongo deberes, conmigo pueden ver las clases en pijama si quieren, entonces sí que es cierto que les echamos un cable, eso seguro, muchas veces están frustradísimos, a veces se dice que nuestros vídeos están solo para probar y no es cierto, o sea, muchos chavales estudian una carrera de matemáticas porque se han motivado viendo nuestros vídeos, que quieren, que las matemáticas no eran tan difíciles como ellos pensaban y terminan haciendo matemáticas, o física, o química, o ingeniería, o por lo menos no frustrándose cuando van al instituto. No estamos aquí solo para que aprueben. Yo les intento decir lo apasionante que es la física, o las matemáticas, o la química en mis vídeos, y que traten de inspirarse para que quieran aprender por ellos mismos. Pero docentes ejemplares son los que están en el aula todos los días. Eso seguro. Te lo agradezco, vamos, en el alma. Tomándote a ti como ejemplo, pero creo que en el debate educativo se habla mucho de metodología, se habla mucho de tecnología, que son todo herramientas que tenemos, pero que la figura del docente hoy en día, por mucha metodología y por mucha tecnología, es la persona, ¿no? Y lo que es capaz de transmitir ese profesional como tú y como todos los docentes, por supuesto, que estáis escuchándonos y que estáis en el aula día a día con los 30 alumnos por clase o 42. O 40 multiplicado por 5 clases, claro, ya seguimiento a todo eso, establece una relación con todo eso, ¿no? Día tras día, año tras año, ¿no? Entonces, a esos docentes, ¿no? A lo que es la figura del docente, ¿no? Y poniéndola en valor este país funcionará mejor y el sistema educativo o las autoridades educativas harán su trabajo bien por una vez si en este país se empodera el hecho de que es el profesor. Si se les triplica el sueldo, si se mejora la formación que adquieren en la universidad, que no digo que sea mala, pero es la formación que les dan y debería ser muchísimo mejor. No puede ser que magisterio sea la carrera con menos fracaso universitario. No puede ser. No digo que entren los alumnos más brillantes con las mejores notas, pero sí aquellos que de alguna manera tengan que ser profes porque el mundo pide que sean profes. Yo he sido profesor 2 años en el máster de profesorado y he tenido que aprobar, y lo siento, a algunos alumnos porque han cumplido con sus tareas y con los deberes, que yo sé que no van a ser buenos profesores, y perdóname la arrogancia en ese sentido, porque lo sabes, porque lo ves, porque se palpa. Y hay otros maravillosos, ¿eh? Y ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, poder enseñar a los futuros profes. Pero en este país deberían cobrar el triple, ayudarles a formarse a los que ya están ahí, que no se les ayuda a formarse. No se trata de que hagan un curso a las 8 de la tarde un martes, no. Se tienen que liberar de carga lectiva o de alumnos para poder, en su horario laboral, formarse con todas las posibilidades que hay a su alcance. Si conseguimos que los profesores en este país sean mejores y que el día de mañana alguien te diga, soy profesor, y digas, qué mole ser profe. Oigo. Claro, porque ahora alguien te dice el día de mañana, soy médico, y dirás, oigo. Pero soy profe. Algunos profesores ni lo dicen, los pobres. Cuando en este país se empodera la figura del profesor y se les respete y le valore como ya ocurría un poco antes, pues este país habrá ganado la batalla. Porque si no tenemos buenos profesores, no hay sistema educativo, por muy bueno que sea, que funcione bien. Y no digo que los que hay ahora sean malos, que están haciendo lo que pueden con los medios y los recursos que tienen. Démosles recursos, démosles reconocimiento y démosles formación y démosles apoyo. Pero no se hace. No sé, ahí ya... Es un trabajo en el que estamos todos. No, vosotros, seguramente, pero es que a vosotros tampoco os compete. Yo estoy hablando de los que están, no en la planta de aquí arriba, pero sí los que toman decisiones políticas. Ojalá. Pues muchísimas gracias, David. Ha sido un placer estar contigo, estar con todos vosotros en casa. Y bueno, pues estamos encantados de que estéis con nosotros, de que participéis y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer, Marta, de verdad. Un placer muchas gracias. tenerte, David.